Siendo las 15:23 del día 2 de julio del 2019, se procede a reanudar la audiencia de juicio dentro de la carpeta judicial 5696 del 2015. Adelante, señoría. Gracias. Muy bien. Una vez que transcurrió este receso, le cuestiona la defensa sobre los siguientes testigos. Sí, señoría. En este momento me desisto del resto de los testigos. Tengo aquí en la lista de testigos que son Laura Joana Marín Santos, María del Carmen Velázquez Ramírez, Esmeralda Berenice Márquez Pérez, Cristina Rosales Cerda y Dylan Ricardo Ávila Bustamante. Así es. ¿De todos ellos se desiste? Así es. Correcto. Su representado, su defendido, ¿se encuentra de acuerdo con esta manifestación planteada por la defensa? Al micrófono, por favor, para que quede registro. Sí. Gracias. Entonces, Sí. tiene a la defensa y a su representado por desistiéndose de las testimoniales que este tribunal acaba de hacer mención. ¿Tenemos más pruebas pendientes, defensa? No, Muy bien, el abogado, ¿tenemos pruebas pendientes por parte suya? No, señoría. Señores Héctor Eloy Ávila y Francisco de Jesús Fortuna, ¿van a rendir alguna declaración relacionada con estos hechos? ¿Ya lo platicaron con sus defensores? Adelante, ¿va a rendir alguna declaración? Unas palabras. Abogado, ¿ya platicó con él sobre la conveniencia de esta intervención que quiere realizar su defendido? Así es, señoría. ¿Va a hacer algunas manifestaciones o alguna declaración? Va a hacer unas manifestaciones y se va a abstener de contestar a la fiscalía. Muy bien. ¿Y su representado, Alicia Mayra de la Peña? sí, señoría. Su señoría, ahorita que concluya la declaración del señor Héctor, le comento si va a declarar mi representado o no. Muy bien, va a haber algunas manifestaciones, algunas declaraciones, que eso es algo que quiere hacer esta distinción, porque si va a haber alguna declaración, pues tendría que pedir a su coacusado que salga de la sala de audiencias para que después se le ubique la pertinencia de rendir alguna declaración. En caso contrario, si va a hacer alguna tipo de manifestación, pues podría ser hasta el final en la etapa de alegatos. Porque dices y luego vas a manifestar con respecto a los hechos. Bueno, entonces voy a pedir que, por lo que respecta a su coacusado, momentáneamente salga de la sala de audiencias para escuchar entonces la declaración. ¿Quién es? ¿Quién es Héctor? No sé qué solo, pero... Listo. Bueno, pues entonces le voy a pedir que pase de este lado para poder escuchar su declaración. Adelante, por favor, lo escuchamos. Bueno, yo quería pues nomás decir, por decir, el día ese, el primero de septiembre del 2015, o sea, pues mi esposa ya lo dijo, nosotros andábamos de compra, teníamos un puesto de Kia Motors, inclusive tenemos el ticket, nosotros inclusive pedimos un video que pues nunca nos lo dieron, ¿verdad? Hasta actualmente pues me desistí mejor de la prueba, ¿verdad? Porque pues nunca nos lo dieron y a mí me dijeron que pues era mejor desistirme de esa prueba. Y pues yo con gusto lo hice, ¿verdad? Porque pues si no me servía para nada. Y en base de los hechos, pues me de cuenta, pues si el señor dice que detoné armas, y pues a mí nunca me hicieron ninguna la parifina ni nada de eso. Y pues se de cuenta que no me encontraron armas, no estaba en la troca, no sé de dónde, o sea, por qué estoy aquí, la verdad.
Inclusive pues yo no sé ni por qué, ¿verdad? Ya transcurrieron 4 años y pues yo sigo igual, ¿verdad? Y pues yo necesito estar, pues tengo hijos, ¿verdad? Yo tengo familia, no sé cómo los demás, ¿verdad? Y pues mis hijos me ocupan en mi casa, ¿verdad? Inclusive el grande va a entrar a la preparatoria, acaba de salir de la secundaria, se acaba de graduar, no lo vi ni que se graduara ni de la primaria, ni de la primaria, ni de la secundaria por pues estas cuestiones, ¿verdad? Y pues inclusive pues se da cuenta que es con una calumnia, ¿verdad? Lo que me está haciendo el señor, ¿verdad? Me está calumniando, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo más? No, nada más. Abogado, ¿va a hacer alguna pregunta? Ninguna, señoría. Muy bien, me comentaba que no va a permitir que la fiscalía haga manifestaciones. Así es, señoría. Correcto, así pues, le voy a pedir por favor que pase a su lugar. ¿Podría disponer que entre No, Francisco? señoría, él ya no tiene que salir, ¿verdad? No, tome cinta. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco. Le recuerdo que usted tiene el derecho a abstenerse de rendir declaración. No obstante ello, ¿quiere rendir usted declaración? Sí, Perfecto. Adelante, lo escuchamos. cuenta que el día 1 de septiembre yo me encontré en mi casa, va, que vivo yo en Los Naranjos, segundo sector. Yo me salí de mi casa aproximadamente 8:30, y me dirigí hacia la casa de Héctor. Cuenta que está en contraesquina entre Ceres y Ombú, que enfrente hay una plaza que es Los Naranjos. En eso veo que su niño está llorando y voy y lo llevo para su casa, va. No pasó aproximadamente unos 10 minutos, no tiene mucho. Y voy y lo llevo a su casa y en eso está su suegro sentado. Y le aviso que su niño está llorando, el hijo de Héctor. En eso va él, le habla a Héctor. En eso sale el señor Héctor y le comento que su niño está llorando. En eso Héctor mete a su niño y sale otra vez, y en eso llegan varias patrullas y nos detienen sin motivo o razón, va. No sé cuál fue el motivo que nos hayan detenido, va, si yo me encontraba en una plaza sin hacer nada. Se me hace algo injusto que casi 4 años que me están privando de mi libertad, ¿vale? Yo no le hice ningún daño a esa persona. ¿Verdad? Muy bien, ¿algo más? Cuenta que quiero que chequen las pruebas que las huellas dactilares y todo eso, ¿va? Que Perfecto. ¿Defensa, va a haber alguna pregunta? No, señoría. Fiscal, ¿alguna pregunta? No, señoría. Sería todo, entonces puede tomar asiento de nueva cuenta. Muy bien, entonces con esto hemos concluido con material probatorio tanto de la Fiscalía como de las defensas. Y les pregunto a las partes si están listas para formular sus alegatos de clausura. Fiscal, Por parte de la Fiscalía, sí, su señoría. los defensores también están Así es, señoría. Sí, señoría. perfectos. Entonces, adelante, fiscal, escucha. Su señoría, honorable tribunal, hoy se concluyó el juicio en contra de los señores Héctor Eloy Ávila Castro
y Francisco de Jesús Fortuna Rivera. Como se dijo en un inicio, se pudo comprobar por parte de la Fiscalía, con los testimonios de la víctima, principalmente el señor Eduardo Villarreal Sánchez, que ese día, 1 de septiembre del 2015, aproximadamente a las 20 horas con 30 minutos, mientras él se encontraba en su negociación, está ubicada en la calle Nahua, número 601, en la esquina con la calle Recio, en la colonia Los Morales, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, que los acusados arribaron a esta negociación con una camioneta, esta tipo minivan, en color dorada, con las placas de circulación SNR 7250 del estado de Nuevo León. Esta precisamente se encontraba en el momento que fue utilizada para al llegar a esta negociación en poder de los acusados y los otros dos sujetos que arribaron sin consentimiento de quien tenía derecho a disponer de ella, como lo es la señora Lidia Ivonne Juárez Martínez. Esto se acreditó así con su testimonio, ya que refirió ella que ese día, 1 de septiembre del 2015, horas antes de que se suscitaran estos hechos, fue desapoderada de su vehículo, indicó las circunstancias en las que fue violentada y le quitaron estas llaves de su vehículo y dos sujetos a los cuales describió abordaron el mismo. Con lo cual no hay duda alguna referente a que ese vehículo que tripulaban en ese momento era robado. Estando ahí en ese lugar, en la negociación citada, denominada Tacos Lalo, se dirigieron hacia la víctima. Describió detalladamente la víctima lo que sucedió. Mientras él trataba de resguardarse en la cocina, fue sujetado y él forcejeó, ya que le indicaban súbete, muévete y utilizaban palabras altisonantes. Lo sujetaban llevándole hacia el exterior de esa negociación y que su intención era llevarlos hacia esa camioneta. Él continúa forcejeando y es golpeado en la cabeza y es golpeado en sus piernas. Esto se pudo acreditar así con el testimonio del propio Eduardo Villarreal, que manifestó las circunstancias que habían suscitado en cuanto a esa violencia que se ejerció hacia su persona, y esto no se ve aislado, ya que escuchamos aquí al doctor Manuel Sauceda de León, quien es médico de guardia de la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás de los Garza, y él refirió que vio ese día 1 de septiembre del 2015 a la víctima, hizo la valoración de la misma. Esto se corrige, fue al día siguiente de que se suscitaron estos hechos. Ella se encontraba suturada la herida en la región occipital, señaló en dónde se encontraban los eritemas, señaló dónde se encontraban las edemas cercanos a la rótula de la pierna derecha, señaló la clasificación jurídica de las lesiones que él pudo percibir por sus propios sentidos que presentaba Eduardo Villarreal Sánchez. De esta forma se acreditó la mecánica de hechos que refería la víctima Eduardo Villarreal Sánchez que se había suscitado. La confiabilidad de su dicho se reforzó con el testimonio de Luz María Caballero Valdés, que es perito del área de psicología. Ella refirió que el día 2 de septiembre del 2015 valoró al señor Eduardo Villarreal Sánchez. Especificó los datos
que pudo obtener a través de la entrevista clínica semiestructurada, y estos fueron consistentes en lo narrado por el señor Eduardo Villarreal Sánchez al rendir su testimonio aquí, en cuanto a la forma que fue sujetada, en la forma que fue lesionado, en la forma en que trataron de intimidar ese forcejeo que también todos podemos escuchar aquí, que realizaron la acción de accionaron esas armas de fuego que portaban, ocasionando daños a este inmueble, así como a una de las camionetas que se encontraban en el exterior. Esto fue corroborado, el dicho de Eduardo Villarreal Sánchez, por el testimonio de la perito Mirza Grisel Solís Picón. Ella estableció que se constituyó al lugar donde fue asegurado un vehículo que contaba con reporte de robo. Le fueron mostradas fotografías. Ella señaló que hizo distintas funciones junto con su compañero Luis Alberto Valero Ramírez, señalando que se tomaron gráficas de ese lugar, señaló precisamente en dónde fue ubicada esta camioneta, y al momento de constituirse en la negociación refirió que al momento de ubicarla vieron daños de proyectiles de armas de fuego, recolectaron dos casquillos, fue específica en señalar en dónde se encontraban, y asimismo encontró un proyectil, un núcleo de un proyectil, y estas se fueron debidamente embaladas, se llevaron a cabo sus cadenas de custodia de estos indicios y posteriormente fueron analizados por el perito Miguel Ángel Ponce Vázquez. Estableció que efectivamente correspondían a un arma de fuego estos casquillos y que eran calibre 45 y habían sido disparados por la misma arma de fuego, señalando que no pudo hacer ningún estudio respecto al proyectil porque por sus condiciones no había con qué compararles en cuanto a su rayado. El testimonio de Eduardo Villarreal Sánchez fue también sostenido de manera circunstancial por el testimonio de Crispín Gaitán García, quien le prestó ayuda en los momentos inmediatos posteriores al evento, en cuanto a que refirió cómo se encontraba sangrando del área de la cabeza, que le prestó ayuda a su esposa, que inclusive él se encontraba muy alterado y les dijo lo que acababa de suceder. Este testimonio cobra fuerza con la declaración de Héctor Armando Lara Esquivel, quien, a pesar de que en ese momento que se suscitaron los hechos contaba con 15 años de edad, brindó en esta sala testimonio, fue preciso, señaló la forma en que él vio que arribaron en esta camioneta. Fue reconocida tanto por él como por la señora Lidia como por Eduardo Villarreal Sánchez, que se trataba de la misma camioneta en la cual llegaron los acusados. Señaló desde su perspectiva la posición en que se encontraban y lo que observó respecto a las áreas que se bajaron los acusados. El testimonio de Luis Antonio Méndez González es imparcial respecto a su función como elemento de una institución policial. Él acude a un llamamiento de un reporte por disparos de arma de fuego, y ahí se encuentra con la víctima y le brindan ayuda. Fue claro al precisar en el desarrollo de sus funciones la forma en que fueron auxiliados. Señaló que se montó un operativo. Es evidente que hubo más unidades que participaron en esta búsqueda de las personas. Tan es así que quedó claro que una de las unidades hizo la ubicación de la camioneta, y otra que se trataba de la 1005, en la que tripulaba el policía, que acudió con la víctima y hizo el señalamiento de estas personas en la
en la plaza que corresponde a la ubicación en la colonia Los Nogales, en la calle Ombú. En este sentido, con todas estas testimonios, se pudo acreditar el evento en cuanto a esta circunstancia. Lo que impidió que ellos materializaran este secuestro fue precisamente que el señor Eduardo luchó, forcejeó, no vencieron su voluntad, aunque lo intimidaron con estas armas de fuego. Logró zafarse y corrió al auxilio de que le brindaran sus vecinos. Esas fueron las condiciones por las cuales no se ejecutó de manera completa este delito de secuestro. Fortalece lo dicho por Luis Antonio Méndez González, precisamente el testimonio de la señora del testigo de la defensa, que primeramente acudió a rendir testimonio en esta sala, la señora de nombre Guadalupe, que hace referencia que ella se encontraba en ese lugar, en Cereza y Ombú, y que precisamente vio a unas unidades. Hizo Guadalupe Ramírez Mata, hizo la detención enfrente a esa plaza. Todos los testigos que les consta el área del momento de la detención hacen referencia a que se encontraban en una plaza. Señala la hora, que efectivamente corresponde a las 21 horas, como se quedó expresado con el testimonio del policía. Si bien es cierto que dentro de esta misma audiencia se presentó la señora Yolanda Rodríguez Martínez, ella guarda un lazo afectivo y un vínculo legal con uno de los acusados, Héctor Eloy Castro. Nos pudo dar detalle lo que ella refiere que ese día ocurrió en los lugares que ellos asistieron. Sin embargo, la Fiscalía les pide que al momento de que analicen estas pruebas en su conjunto, vean la relación y el peso que en esto tienen, que el señor Eduardo Villarreal Sánchez no los conocía, no tiene un problema con ellos respecto a esas circunstancias que puedan tener algo claro para afectarlos y ocasionarles un daño. Como dice uno de los acusados, que se le está levantando una calumnia. El señor Eduardo Villarreal Sánchez solo vino a contar lo que pasó, la forma en que intentaron secuestrarlo. La señora Yolanda Rodríguez Martínez les dice que acudieron a un lugar y fortalece esto con un ticket que no tiene nombre, un ticket que solo puede acreditar que ese día 1 de septiembre del 2015 alguien compró pan y fruta, pero no puede acreditar ese ticket con su existencia, que fueron la señora Yolanda Rodríguez Martínez y el señor Héctor Eloy, Héctor Eloy Ávila Castro, los que hicieron esa compra. Pero sí hay testimonios fuertes, como es el señalamiento de la víctima, que él no dudó en referir qué hizo Héctor Eloy Ávila Castro al momento de intentarlo secuestrar. Así como Francisco de Jesús Fortuna Rivera, fue específico qué hizo cada uno de ellos. Les pudo referir en qué ha cambiado su vida después de ser víctima de estos hechos. Por lo tanto, la Fiscalía pide una sentencia de condena
por el delito de secuestro agravado en grave tentativa, previsto en el artículo 9, fracción primera, inciso C, con su agravante establecido en la fracción primera, inciso C, del artículo 10, todos estos de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. En relación al artículo 12, 63 y 52 del Código Penal Federal. Daño que evidentemente era el propósito de esta privación de la libertad, se puede tener claro con la manera de ejecución. Estaban utilizando un vehículo robado para que no pudieran ser ubicados. Estaban utilizando armas de fuego, lo cual se pudo acreditar con los peritos ya mencionados. Se hizo de manera violenta, ya que golpearon a la víctima en el momento en que estaban Francisco de Jesús Fortuna Rivera y Héctor Eloy Ávila Castro tratando de subirlo a este vehículo robado. Por lo tanto, también para la Fiscalía se acredita así la participación de forma directa y dolosa, esto de conformidad con el artículo 9 del Código Penal Federal y el artículo 13 en su fracción segunda también de la ley antecitada, del código antecitado. Al configurarse este delito también se actualizan en sí el de agrupación delictuosa, esto establecido en el artículo 176 bis en su fracción primera y segunda, esto es del Código Penal del Estado de Nuevo León, ya que para ejecutar este delito se agruparon al menos 4 personas, como hace referencia a la víctima y el testigo Héctor, señalando que venían en este vehículo. Se utilizaron armas de fuego y con esta acción también le ocasionó un daño psicológico a la víctima, de lo cual dio cuenta la perito Luz María, en la que hace referencia la perito Luz María Caballero Valdés, la que hace referencia que una vez que ella pudo observar a la víctima y que la analizó en cuanto a la entrevista clínica semiestructurada, que era acorde todo lo que le estaba narrando a los sentimientos y emociones que él estaba expresando en ese momento, que esto, a los indicadores que ella refirió, era acorde a un daño psicológico. Inclusive recomendó un tratamiento psicológico para que se fuera superado esto. Teniendo en esta forma una participación de autores materiales de conformidad con el artículo 39, fracción primera, y el artículo 27 en su actuar fue doloso. Esto es del Código Penal del Estado de Nuevo León. Se actualizó el delito de equiparable al robo, previsto en el artículo 365 bis, en su fracción sexta del Código Penal del Estado de Nuevo León, y le corresponde una participación a los acusados y de igual forma fundamentado en el artículo 39, fracción primera y 27 estos del Código Penal del Estado de Nuevo León. Se solicita esta sentencia de condena y que por ende se les condene a la reparación del daño. Es todo. Gracias, muy bien. ¿Defensores? Adelante. Sí, señoría, gracias. Señoría, en este caso, la defensa, en cuanto a lo que manifiesta la Fiscalía, se podría decir que parcialmente estamos de acuerdo, ya que es evidente que alguien utilizó armas, que intentaron cometer un delito y hasta robaron una camioneta, pero en lo que yo no estoy de acuerdo es en cuanto a la acreditación que quiere hacer o en cuanto a la responsabilidad de mi representado. En este caso, hasta este momento, no creo que se haya logrado alguna acreditación del mismo.
empezando por el desfile de testigos proporcionados por la Fiscalía, donde escuchamos las manifestaciones de un ministerial, policía, no recuerdo su cargo, de manera prepotente, el cual primero nos asegura conocer del sistema. Al igual también nos habla que conoce del protocolo que tienen los mismos policías. ¿Y qué es lo que vimos? Que es todo lo contrario. Ni siquiera sabe que en su protocolo lo primero que deben de hacer es salvaguardar al ciudadano. También nos quiso confundir con la información al primero manifestarnos que primero acuden al auxilio, se llevan a la víctima, encuentran a la camioneta, solicitan apoyo, resguardan la camioneta y después van con el imputado y después nos refiere que no, que acuden al auxilio, otra camioneta, otra unidad, vamos a ponerlo así, otra unidad es quien encuentra esta camioneta robada. Ellos les avisan para que lleguen al lugar de los hechos y después ya es cuando en otra colonia encuentran a mi representado. Entonces a mí no me queda claro hasta el momento si fue primero en esa secuencia o no fue en esa secuencia, ya que la propia víctima también nos manifiesta lo mismo, nos dice que primero acuden a su rescate o a su auxilio, perdón, y después encuentran a la camioneta y después van con los imputados. También nos hablan, escuchando a la declaración de la propia víctima, que llegan 2 personas y que era sometido por estas 2 personas. Después ya no eran 2, ahora eran 3 personas. Se encontraban a los costados y una al frente de él. Y nos pretenden hacer creer que porque supuestamente 2 estaban armados, uno no, a uno se le encasquilló el arma, así fue como lo refiere, y teniendo 2 personas, a una se le encasquilla, que era el que estaba en un costado, pero al que estaba enfrente y en el otro costado, a uno sí le funcionaba el arma y el otro simplemente lo tenía enfrente. Aún así, se puede levantar de manera instantánea sin ni siquiera poderlos aventar, o ellos tener una reacción normal o común. Si mi objetivo supuestamente es el secuestrarte, pues evidentemente yo te sigo. Y más cuando somos superior, no solo material, sino físicamente. Físicamente me refiero a que eran más personas, puesto que sin el ánimo de ofender se advierte el sobrepeso de la propia víctima. Cuando estaba declarando en la primera audiencia, le costaba un poco levantarse de la silla, aún con el peso y la estatura que él tiene. Si él se encuentra en el piso, inclusive a la suscrita, se le dificulta el levantarse de manera instantánea y el poder huir y correr más rápido que personas que no cuentan ni siquiera con las mismas características, en este caso un poco más delgadas que él, o que supuestamente su trabajo era ese, ¿no? El llevarse. También nos pretenden hacer creer que en menos de 30 minutos se realizó todo, que lo intentaron secuestrar y que también ubicaron a las personas, la camioneta y todo, cuando el policía nos refiere que hay una distancia, efectivamente, como dijo la señora Yolanda, son 2 colonias de 4 o 5 kilómetros, ni aunque estuviéramos en una carrera de 1K, 2K, no te llevas ni siquiera 1 hora trotando de ahí en 4 kilómetros, trotando, porque supuestamente la camioneta la dejan a la vuelta y lo demás que ya se fueron corriendo, caminando. Entonces es imposible la cuestión de los tiempos que pretende manejar la fiscalía y los mismos policías. También escuchamos a los peritos, donde sí encuentran quizás mucha evidencia, casquillos, botes y huellas y todo, pero ninguna corresponde a mi representado, señor, inclusive corresponde a una persona que debería de estarse investigando, lo cual desconozco el por qué no se le está investigando.
ya que se mencionó aquí a una persona diversa a la que se encuentran en esta sala, su señoría. Y lo más importante, cuando en este caso la víctima nos refiere que son las primeras acciones que se realizan cuando él solicita el auxilio, nos dice, uno de los policías llega con una tablet, el cual nos muestra fotografías, la cual una le llama la atención, puesto que uno de ellos traía un arma. Inclusive está completamente viciado eso, existen hasta tesis o jurisprudencias de que en este caso las personas deben de declarar de forma libre y espontánea. En este caso, las personas que declaren en una averiguación debe ser de forma espontánea e imparcial. Esta máxima se ve violentada al momento de que el órgano investigador muestra a los testigos fotografías de los indiciados sin que se haya manifestado poder reconocer a estos, o que sin se les haya proporcionado una razón por la cual estaría en posibilidad de identificarlos. Con tal manera, el actuar del órgano acusador induce la declaración del testigo para que realice imputaciones en contra de personas determinadas, mismas que de esta forma se ven violentadas las garantías individuales. Como consecuencia de esto, existe un vicio y una ilicitud en cuanto a la prueba, que también nos habla de los actos viciados frutos de eso, señor. Esta defensa pretende ser clara en cuanto es evidente que algo pasó ese día o que intentaron cometer un delito, pero hasta el momento no se ha acreditado la responsabilidad de mi representado. Y no existe ninguna prueba circunstancial que nos llegue o nos lleve hasta esto. Sí, efectivamente llegó aquí y lo señala, pero eso no significa que también nos ha referido diversas manifestaciones. Primero decía que sí pasaban unas cosas, después decía otras cosas. Esto ya pierde la credibilidad del testimonio de la propia víctima, su señoría, aparte todos los vicios que se han visto a lo largo de este juicio. En cuanto a esto, señoría, la defensa solicita que deje absuelto a mi representado de todo cargo, señor. Muy bien, muchas gracias, abogado. Sí, señoría. Bueno, pues, primeramente, señoría, esta defensa considera que evidentemente la víctima, tal y como lo refirió mi compañera, pues la víctima sufrió pues un ataque en su persona, pero esta defensa considera primeramente que no se reúnen los elementos de los delitos, no se reúnen los elementos en su totalidad de los delitos que la fiscalía pretende por que sean sentenciado mi representado, ni tampoco, mucho menos, su plena responsabilidad. Una sentencia condenatoria no puede ser basada en pruebas vagas o contradictorias. Este tribunal ha sido testigo de todas las contradicciones que existen entre los testigos mismos. Ahora bien, señorías, si bien es cierto que la etapa intermedia en un procedimiento es la etapa idónea para reclamar alegar sobre obtención de prueba ilícita, también la Suprema Corte ya se manifestó al respecto, que cuando en una etapa de juicio, en un juicio de las mismas declaraciones de los testigos se advierta una ilegalidad, esta puede ser invocada. Por eso esta defensa en este momento hace la siguiente manifestación. De los policías captores, más bien de uno de los policías captores, menciona, este policía
Luis Antonio Méndez González, él manifiesta que no hubo flagrancia en la detención de mi representado. ¿Por qué? Porque dice que los hechos fueron cometidos, tanto como lo manifiesta la víctima, entre las 8 y 8:30. Y hasta las 9 de la noche de ese día, 1 de septiembre del 2015, fueron detenidos sin que ellos los hayan perseguido materialmente, que no los hayan perdido de vista. Todo esto sucedió, a ellos los detienen 2 colonias de distancia de donde sucedieron los hechos, sin flagrancia, no les encuentran armas, no los encuentran en posesión del vehículo al que se ha hecho referencia en este juicio. Por lo tanto, esta defensa considera que la obtención de estas pruebas, por ejemplo, el vehículo, los casquillos, todo lo relacionado con esta detención, bueno, pues le resta valor probatorio, pudiera ser hasta nulidad de valor absoluta, en virtud de que en este juicio se ha advertido de esta detención ilegal. Ahora bien, señoría, también esta defensa nunca escuchó ni de la víctima ni de ninguno de los testigos que han depuesto en este juicio que ellos hayan escuchado la palabra "te vamos a secuestrar, te queremos secuestrar, te vamos a llevar con nosotros". Solamente escuchamos "súbete a la camioneta", suponiendo sin conceder que mi representado haya participado, suponiendo sin conceder. Bueno, ¿dónde está el delito de secuestro? Es una simple suposición. La víctima supone que lo querían secuestrar. Yo nunca escuché de ningún testigo que le hayan referido a esta circunstancia. Ahora bien, el señalamiento de la víctima es un señalamiento viciado, tal y como lo comentó la defensora. ¿Por qué? Porque es un señalamiento inducido. Los policías se presentan con él les platica lo que sucedió, los primeros respondientes. Estos demuestran una tablet en la que traían las fotos de mi representado. Desconocemos cómo es que las traían. Y efectivamente lo señala y los policías simple y sencillamente van a buscarlos porque sabían dónde encontrarlos. Este es un señalamiento inducido, falta carente de validez, no es un señalamiento propio ni ajustado a derecho. Ahora, aunado a lo que ya manifesté anteriormente, que este señalamiento se hace también en una detención sin flagrancia, por lo tanto carece de toda validez. Ahora bien, escuchamos también de la perito Solís Picón que ella y su compañero Luis Alberto Valero Ramírez, ellos hicieron la recolección de los indicios, entre ellos huellas dactilares que se encontraron en puertas, marcos y ventanas del vehículo que supuestamente utilizaron los acusados para cometer este supuesto ilícito. Ahora bien, la perito en dactiloscopía, la escuchamos hace unos momentos, ella refiere que estas huellas no pertenecían a ninguno, ni a mi representado, ni al representado de la defensora. Sin embargo, manifiesta que sí pertenecían a una persona de nombre Daniel Páez Vázquez, estas huellas. Ahora bien, yo no, en toda la carpeta de investigación nunca se agotó esta línea de investigación para poder encontrar la verdad, que es uno de los principios de este nuevo sistema, encontrar y esclarecer los hechos, encontrar la verdad. La Fiscalía nunca agotó esta línea de investigación
Ahora bien, también escuchamos a la dueña del vehículo. Ella manifestó que el vehículo le fue robado y no reconoce a ninguno de los acusados como las personas que le robaron el vehículo. Ella fue tajante, ella mencionó que ellos no fueron los que le robaron su vehículo, sin dudas ni reticencias, un testimonio claro, no como el de la víctima y como el del policía que ustedes fueron testigos, este señor, el Luis Antonio Méndez González, que se portó hasta de una manera hostil en este tribunal. Yo hago de su conocimiento, señoría, que yo fui secuestrado en lo personal hace 10 años y me acuerdo de todos y cada uno de los detalles. Sí, puede omitir establecer situaciones personales en su alegato, la defensa. Eso no es correcto. Muy bien. Defensor. Así es, está bien, reformulo. Una persona, señoría, que es víctima de un secuestro, atendiendo a las máximas de la experiencia, un evento de tal naturaleza no se olvida fácilmente. Fue muy contradictorio, fue cada vez que se le hacía un cuestionamiento a la víctima o al policía, evadían diciendo que, no, pues fue hace 4 años, ya no me acuerdo. Señoría, atendiendo a las máximas de la experiencia, un evento de esta naturaleza no se olvida fácilmente. Es claro que están mintiendo, que no están seguros de que ellos son, de que ellos participaron, mi representado y el señor Francisco. Ahora bien, tampoco se les practicó un dictamen de parafina para acreditar que los acusados o de radisonato, de absorción atómica, el dictamen pericial apto para acreditar que ellos hayan detonado o manipulado armas de fuego. Tampoco, también hago de su conocimiento, señoría, que según me ha comentado mi representado, el otro policía captor, José Julián Flores Orozco, se encuentra detenido en el penal del Topo Chico también por el delito de secuestro, investigado por el delito de secuestro. Y esa manifestación me la hizo mi representado. Por lo tanto, señoría, a esta defensa no le quedan claros los hechos, no le queda clara, ni consideramos ni considero clara la responsabilidad de mi representado en los hechos que se le imputan. Por lo tanto, esta defensa solicita una sentencia absolutoria en favor de mi representado. Muy bien, la Fiscalía desea hacer uso de la réplica. Solo 2 puntos brevemente, su señoría. Respecto a la circunstancia, la detención se llevó a cabo de manera correcta. Hubo una audiencia previa respecto a esa circunstancia y eso se llevó a cabo porque al momento de que tienen conocimiento los elementos de la institución policial de la Secretaría de Seguridad Pública, inmediatamente montan el operativo para hacer la búsqueda tanto de la camioneta como de las personas y se llevó a cabo en un momento breve. 30 minutos para las circunstancias en las que estaban es un momento breve. Por lo tanto, se considera que los indicios y las pruebas que se hayan obtenido son lícitas, no le asiste la razón a la defensa respecto a esas circunstancias. En lo que refiere que el otro elemento de la Secretaría de Seguridad Pública se encuentra detenido, se solicita que no se tome en cuenta esas circunstancias porque no lo tiene acreditado y está hablando sin tener fundamento respecto a esa situación. En cuanto a lo que se probó en esta sala de audiencias, ustedes por sus propios sentidos, a través del principio de inmediación, pudieron ver
la afectación que tenía el señor Eduardo Villarreal Sánchez. Cada persona es distinta en cómo puede sobrellevar y cómo puede sobreponerse de estas circunstancias. Lo que está claro aquí es que hubo un señalamiento, él fue contundente, no tuvo duda respecto a esas circunstancias, no hay una situación de vicio ante su señalamiento porque él iba en esa unidad de policía en la 1005 y hizo el señalamiento en el momento que se encontraban ellos en la plaza pública, que estamos todos claros respecto a tanto los testigos de la defensa como los testigos de la fiscalía, que ocurrió esa detención el 1 de septiembre del 2015 en la plaza que se hace referencia en las cruces de Cereza y Ombú, en la colonia Los Nogales, en San Nicolás de los Garza. Se insiste en esta petición de que se condene, tomando en cuenta las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica y los conocimientos científicos. No hay lugar a duda de esta responsabilidad en estos hechos de los acusados. Es todo. ¿Y las defensas? Sí, señora, solamente en cuanto a un punto donde manifiesta la fiscalía que la detención prácticamente es legal porque ya pasó una etapa, es evidente que no es así, tan es así que ahorita nos encontramos apenas en la etapa de juicio, entonces es obvio que no han sido etapas superadas. Sí, como ya lo mencioné anteriormente, señoría, la Suprema Corte ya se ha pronunciado al respecto. Sí, bien es cierto que cada etapa tiene su función, cada etapa procesal, ya se examinó el control de la detención, un juez de control determinó que esta había sido legal, pero, como lo repito, la Suprema Corte ya se manifestó al respecto, que cuando en etapa de juicio se advierte del desahogo de las pruebas, que existió, que estas pruebas o que algunas pruebas fueron obtenidas de manera ilegal, el Tribunal de Enjuiciamiento está en aptitud de pronunciarse al respecto. Por lo tanto, como lo repito, se desprende de las pruebas desahogadas en este juicio que mi representado no fue detenido en el lugar de los hechos, nunca fue perseguido materialmente, no se le encontró ningún objeto del delito al momento de su detención. Fue media hora después de haber cometido, por lo menos media hora después de haberse cometido los hechos denunciados, que se efectuó su detención. Por lo tanto, todas estas pruebas, toda la recolección de indicios, el vehículo, todo esto está relacionado con su detención. Por lo tanto, esta defensa insiste en que son pruebas obtenidas de manera ilegal y carentes de valor probatorio alguno. Por lo tanto, insisto en una sentencia absolutoria en favor de mi representante. Gracias. Muy bien. El señor Eduardo Villarreal, ¿algo que manifestar antes de declarar cerrados estos debates? En el juicio pasado presentó unas fotos. No presentó. ¿Algo más? No. Señores Héctor Eloy y Francisco, ¿algo que deseen manifestar antes de declarar cerrados estos debates? No. Perfecto, se declara visto el asunto y cerrado los debates y este tribunal está en proceso para la deliberación correspondiente. Marcamos los debates.